Mateo capítulo 11, versículo 1. Me hicieron una pregunta un día y era la siguiente. Pastor, ¿era Juan el Bautista realmente Elías? Y bueno, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que muchas de las ovejas están escasas de entendimiento. Y esto es porque la mayoría de las congregaciones, la mayoría de los pastores que estamos encargados de traer la enseñanza, de corregir todas estas falsas enseñanzas, de traer el verdadero evangelio de Jesucristo, pues entonces muchos de nosotros carecemos de conocimiento bíblico, carecemos de conocimiento, ese conocimiento, esa revelación, esa iluminación que nos imparte el Espíritu Santo cuando nosotros nos metemos allí con Dios y su palabra. Como siempre yo digo, cuando hay una persona que no tiene entendimiento bíblico, pues simplemente yo estoy convencido de que esa persona se llamó ella sola. La Biblia me demuestra a mí que cuando Dios te llama, que Dios es el que hace el llamado, y cuando Dios te llama a su ministerio, pues entonces Dios no te va a llamar y te va a enviar sin haberte capacitado primero. Ese es mi criterio. Y bueno, este tema, este pequeño estudio que he traído, ya que se me ha demandado, se me ha preguntado esta pregunta, pues entonces yo a través de la Biblia quiero contestarle con ella a este hermano. Y no solamente a él, sino que a todos aquellos que vayan a oír este estudio. Pero quiero dejarte saber eso. Nosotros, como le dijo allí Pablo a Timoteo, mira, ocúpate en trazar bien las escrituras. Ocúpate en enseñar correctamente el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Me hacía otra pregunta a un hermano hoy después del servicio y me decía, pastor, ¿y si hay un hermano que está enseñando una doctrina de error, se pierde? Bueno, escucha aquí, porque el único requisito que Dios nos exige a nosotros para poder ser salvo es creer en su palabra, en el Evangelio. Pablo dijo, y habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos salvados. Y claro, ¿cuál es el Evangelio de Jesucristo? Mira, que Dios mandó a su Hijo a morir por todos los pecadores, para que entonces nosotros a través de nuestro libre albedrío, nuestra fe, digamos, sí, yo doy un paso al frente y yo acepto el toque de Dios, el llamado de Dios. Cuando su Espíritu Santo me redarguye de pecado, pues entonces yo digo, sí Señor, yo he comprendido a través de tu verdadero evangelio de que tú eres el único Salvador, de que tú eres el Hijo de Dios que Él mandó a dar la vida por mí. Me arrepiento y te confieso como mi único Señor, Salvador e intercesor. Pues entonces, ahí mi fe se conecta con el don inmerecido de Dios. Eso es lo que dice allí Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Que somos salvos por medio de la fe. Mi fe se conecta con Dios, con el don inmerecido de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y entonces se produce la salvación de Dios en mi vida. Pero cuando nosotros hay algunas doctrinas básicas que no nos es ningún problema a nosotros para decir, bueno,
me pierdo si yo pienso de otra manera. Me pierdo si yo enseño a los hermanos de otra manera. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ahora mismo vamos a decir el arrebatamiento de la iglesia. Pues vamos a decir de que yo creo que Jesucristo viene una segunda vez, como dicen las Escrituras. Allí en Hebreos 9:28 dice que Jesucristo aparecerá por segunda vez. Pero están los hermanos que enseñan que Jesucristo viene antes de esa venida visible a llevar a la iglesia al cielo por 7 años. Bueno, vamos a decir que uno de los dos está equivocado, porque los dos no pueden estar bien. O lo está uno o lo está el otro. Ahora, el problema está en que ya sea una o la otra, ninguna hace de que yo o él se quede. ¿Me entiendes? Porque son doctrinas que no hay ningún problema si tú crees una cosa o la otra. Lo importante es que los dos creamos que Jesucristo viene por nosotros y que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que estemos cumpliendo su palabra. Nos vamos, no nos quedamos. Ahora, si ya usted me habla a mí de una enseñanza que no es básica para nosotros los cristianos, como por ejemplo, otro ejemplo, lo que hacían los saduceos. Allí Pablo explica esto allí en Primera de Corintios, capítulo 15, y les dice a ellos, mira, déjenme decirle algo. Ustedes que vienen enseñando que Jesucristo no resucitó, ustedes que enseñan de que no existe la resurrección, pues entonces, si Jesucristo no resucitó, pues entonces nos vamos a perder todo. Y eso sí es un peligro. ¿Por qué? Porque entonces tú estás enseñando algo que no va de acuerdo a la doctrina de Dios. Entonces, no es que ellos se iban a perder por enseñar una mentira. No, es que automáticamente cuando usted va a enseñar eso, es que usted no ha nacido de nuevo. No es que se va a perder porque está enseñando una mentira. No, es que usted no ha nacido de nuevo porque al usted decir de que Jesucristo no resucitó, pues entonces, como dice Pablo, no solamente comamos y bebamos que mañana moriremos, sino que iban a morir ellos en sus pecados. Van a ir directo allí al lago de fuego. No puedo enseñar una mentira. No, es que la persona que dice que Jesucristo no resucitó, pues no ha nacido de nuevo. ¿Ves? Pero esta es una enseñanza, esto es algo neutral. Esto lo hacemos simplemente para crecer en la palabra del Señor. Si tú has enseñado lo contrario de lo que vamos a predicar en el día de hoy o lo que vamos a enseñar en este estudio, pues no te sientas mal. Tienes dos trabajos. El primero, que es el que yo te recomiendo, que seas humilde y le digas, Señor, gracias por usar al hermano o a tu palabra para sacarme del error. Voy a pedirle disculpas a las ovejas que yo tengo a mi cargo, que tú me has puesto aquí a yo pastorear, y voy a empezar desde cero enseñando la verdad. O te puedes quedar con la doctrina torcida que tienes y de todas maneras te vas con Jesucristo, porque estas son doctrinas básicas. ¿Me entiendes? Que tú digas que Juan el Bautista era Elías y estés en ese error. Bueno, no hay problema porque tú no has negado a Jesús. Tú sigues siendo un hijo de Dios. Aunque tú digas que Elías es Petronilo, lo que tú quieras decir.
No hay ningún problema con esto. Pero bueno, en el día de hoy te voy a mostrar a través de la palabra de que Juan el Bautista no era Elías. Vamos allí a Mateo, capítulo 11, versículo 1. Y déjame decirte algo. La mayoría de las falsas doctrinas vienen o son sacadas de la Biblia. ¿Por qué? Porque los maestros de hoy en día no son llamados por Dios ni enseñados por Él. Pastor, que yo fui al instituto, que yo fui acá, que yo fui allá, que yo fui al seminario, pastor, que yo fui no sé dónde, que a mí me enseñó no sé quién, pastor. Bueno, déjame decirte que si no te enseñó Dios, tú tienes un gran problema. Y yo no menosprecio, yo pasé por allí también, pero como dijo Pablo, hablando de aquellos que eran apóstoles antes de él, nada nuevo me enseñaron. Todo es bastante de lo mismo, de lo que ya conocemos, de los que nos han tirado arriba, doctrinas de hombre. No, amigo, deja que te enseñe el Espíritu de Dios. Métete con Dios y su palabra allí para que tú veas qué resultado vas a sacar. Ahora, cuando tú coges un pasaje como este que vamos a leer y te quedas ahí y no estudias la Biblia dentro de su contexto, pues automáticamente tú vas a tener una doctrina de error. ¿Por qué tú crees que los hermanos que abogan o dicen que Juan el Bautista era Elías, por qué tú crees que lo dicen? Bueno, mira, por este pasaje que vamos a leer, escucha aquí. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, repito, disculpe, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Escuche aquí el versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. ¿Usted escuchó? Bueno, ese es el peligro de usted leer un pasaje y hacer una doctrina de él. Porque automáticamente aquí en blanco y negro, lo que Jesús está diciendo, que si ustedes quieren recibirlo, él es Elías. El Elías que yo dije allá en el Viejo Testamento que venía,
pues este Juan el Bautista es Elías. Pero bueno, el problema es que aquí hay un peligro con esto. O sea, si usted es una persona que usted no estudia la Biblia dentro de su contexto general y es de esto que hace una doctrina de este pasaje, pues entonces automáticamente tendríamos que enseñar o decir que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Ahora, cuando usted estudia la Biblia dentro de su contexto general, vamos a ver allá en el Viejo Testamento qué fue lo que dijo Jehová acerca de este mensajero. Vamos a ver. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien decís vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pase al 4:5. Malaquías 4:5. Capítulo 4, versículo 5, sigue hablando de este mensajero, pero ahora le pone nombre. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Y lo vamos a ver un poco más adelante, ahora mismo lo vamos a leer. Lo que pasa es que Juan el Bautista vino con el mismo espíritu y el mismo poder de Elías. No porque él era Elías en un sentido literal, porque así como Elías hizo el mismo papel allá en el Viejo Testamento, pues entonces lo mismo vino haciendo aquí Juan el Bautista, pero con el mismo ímpetu, con el mismo espíritu y poder que tenía Elías, que no era de Elías, era de Dios. Pero bueno, mire, vamos a leer aquí el contexto de la escritura para que usted pueda comprobar de qué yo le estoy hablando. Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu, escuche, y el poder de Elías
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un... Entonces, querido hermano, cuando Zacarías decía ya, Malaquías, disculpe, de que Elías vendría para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, pues entonces nos está diciendo aquí ahora Lucas de que se estaba refiriendo a Juan el Bautista y no a Elías. Y está diciendo que Juan el Bautista lo que trajo fue el espíritu y el poder de Elías. Entonces, nuevamente, al leer este pasaje nos damos de cuenta que Juan el Bautista no era Elías, no solamente por lo que dice aquí el verso 17, sino que nos está diciendo este pasaje que Juan el Bautista nació allí de Zacarías y su madre Elizabeth. O sea, que aquí no hay otra solución para decir no, Juan el Bautista era Elías. No, señor, porque no reencarnó, no existe la reencarnación en la Biblia. El pueblo judío no creía en la reencarnación. Y la clave aquí, como te dije ya, está cuando dice el Señor allí en Mateo 11:14, dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Mire, pasó lo mismo con David. ¿Se recuerdan el estudio aquel que tuvimos acerca de David? Pues entonces, lo mismo pasó. Que dice que el Señor les dijo a ellos allá que les iba a levantar a David como rey. Pero cuando fuimos allí al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, disculpe, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Pero sin embargo, cuando usted vaya al Viejo Testamento, Jeremías 38, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. Entonces, cuando leímos allí en Hechos, capítulo 2, versículo 29, pues nos dimos de cuenta de que cuando habla de David, versículo 30, Hechos 2, 29 y 30, cuando habla de David, entonces Pedro nos dice aquí que el que se va a sentar en el trono es Jesucristo y no David. Pero sin embargo, allá en el Viejo Testamento, Jehová dice que David. ¿Me entiendes? Pues lo mismo pasó aquí con el problema de Elías. Allá dice que Elías, pero entonces era Juan el Bautista, no era Elías. Pues lo mismo pasó aquí. Bueno, este ha sido Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ti, como siempre te digo, deseándote ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a nuestra dirección electrónica lazeli y latina y de puntico @aol.com.